5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Hay alerta en el país por cuenta de varios incendios forestales que han consumido más de 11.500 hectáreas de vegetación en los departamentos de Cauca, Boyacá, Nariño, Huila y también en el departamento del Tolima. A 50 millones de pesos ascendió la recompensa por información sobre los sicarios responsables del asesinato de 3 personas en la ciudad de Cúcuta, entre ellos un ganadero, su hijo de 14 años y un escolta. El alcalde de la ciudad, Jorge Acevedo, aseguró que el atentado se produjo a la salida del Colegio Santo Ángel, donde 3 personas resultaron heridas. También se investiga el atentado con granada contra una vivienda que dejó 3 heridos. En el departamento de La Guajira, las autoridades buscan a un comerciante colombo-libanés que fue secuestrado por hombres armados que ingresaron a su local comercial en Maicao y se lo llevaron a un sitio desconocido. La gobernación de La Guajira y la alcaldía de Maicao ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos. Hoy a las 11 de la mañana, los magistrados del Consejo Nacional Electoral llevarán a cabo una sesión clave para analizar la presunta violación de los topes electorales de la financiación durante la campaña electoral del presidente Gustavo Petro en 2022. La sesión de la Sala Plena se realizará en la sede del organismo electoral en el centro de Bogotá. Entre tanto, la defensa del presidente Gustavo Petro pidió a los magistrados del Consejo Electoral que se abstengan de votar la ponencia, esto hasta que el Consejo de Estado resuelva una nulidad que argumenta el fuero presidencial. El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que la DEA le informó del plan para matarlo con un camión cargado de dinamita y que el presunto atentado en su contra se realizaría antes de diciembre. Su denuncia se hizo en la Asamblea General del Pacto Histórico y las Centrales Obreras en la Universidad Nacional en Bogotá. Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, aseguró que no tiene conocimiento de un plan para atentar contra el jefe de Estado. Sigue la discusión luego de que el gobierno volviera a radicar la reforma a la salud. Esta vez tiene menos artículos, pasó de 130 a 48. Fue radicado el proyecto como ley ordinaria. Hay críticas de ministros de salud que ya enviaron una carta al gobierno y de ASEMI porque no hubo concertación y por la falta de soluciones a la crisis financiera en materia de salud. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó el trámite de incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por incumplir con los nombramientos en propiedad de 6 expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos calificó como razonable la voluntad ya expresada por EPM para salir de Afinia por dificultades financieras. Pidieron que en caso de tomar esta decisión se siga prestando el servicio de energía para los usuarios en un eventual proceso de transición. Alfonso Quinchanewa, el oficial de policía implicado en chuzadas a Marel Bismesa, la exniñera de Laura Sarabia, reveló que la orden para intervenir ilegalmente el teléfono vino de la Presidencia de la República y del fallecido coronel Oscar Dávila. Por solicitud de la Fiscalía, Johnny Leal fue trasladado a la cárcel de alta seguridad de la Tramacúa en la ciudad de Valledupar. El ente acusador argumentó que la picota estaría gozando de beneficios no autorizados por la ley. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. Estás escuchando Mañanas Blue. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos para quienes despiertan a esta hora. Está amaneciendo ya y está amaneciendo temprano en Bogotá, son las 5 de la mañana 34 minutos. Aquí una temperatura de 9 grados centígrados. Operan normalmente todos los aeropuertos en Colombia. En caso de que usted tenga vuelos pendientes, no hay allí novedades. Noticias de Colombia y el mundo, pero también a esta hora los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, feliz inicio de semana para usted, para todos los oyentes. Redes sociales con varios temas. El principal es el fútbol por la derrota de la selección Colombia Sub-20 anoche. Es tendencia numeral Mundial Femenino Sub-20, tendencia Países Bajos, tendencia Paniagua por el técnico de la selección, pero también tendencia Linda Caicedo. Muy viral, Néstor, el llanto de nuestra Linda Caicedo cuando Colombia primero empata en el tiempo reglamentario 2-2 contra Países Bajos, pero luego no le dio desde el punto penal ninguno, no logró meter un solo cobro. Gran partido de la selección Colombia, estamos de acuerdo. Empezó ganando. Siempre estuvo adelante. Siempre adelante. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 en los minutos finales. Sí. Gran partido. Pero en los penaltis fue un desastre de la selección Colombia. No entró ni una vez ese balón.
3 penaltis cobrados. 3 de penaltis Colombia, cobrados. 3 penaltis fallados. Y Países Bajos, 3 cobrados, 3 hechos, y por eso es el clasificado en este mundial, en el que ya se conocen a los cuatro equipos que seguirán disputando este mundial que se juega en Colombia. Se despiden las nuestras y por eso es tendencia, de todas maneras, una tendencia para aplaudirlas, para celebrar que estén representando al país en este mundial femenino sub-20. Pero no es la única tendencia. Ya también les vamos a contar desde Cali, porque hay declaraciones del técnico, hay declaraciones de las jugadoras, claro, diciendo que no fue suerte, tienen razón. Lástima que haya terminado de esa manera la gran participación de las muchachas de Colombia. También es tendencia, Néstor, numeral Cordillera y numeral Cordillera en Disney, porque se acabó el Festival Cordillera en Bogotá este fin de semana, anoche, bueno, esta madrugada para muchos, ese festival organizado por Páramo con los 3 escenarios. Fue un concierto para vivir en Bogotá con más de 20 artistas, 70,000 personas este año en el Parque Simón Bolívar. La gran estrella, a quien usted escucha, Juan Luis Guerra. Cantó hora y media el sábado tarde. Cantó, bailó, y salió con Fonseca. Montó además a Fonseca, pero fue el gran ausente en la transmisión de Disney, porque aunque fueron 20 artistas en Cordillera, no todos estaban en la plataforma. Hay muchos que pudieron disfrutar del festival desde casa, pero no estuvo Juan Luis Guerra, que sigue siendo tendencia. Al otro día, es decir, anoche, Fonseca, ya solo, que era el gran artista esperado, uno de los más grandes, solo ya sí apareció en la transmisión de Disney con muchos artistas. Juan Luis Guerra, que le insisto, se roba la atención, pero también mejor, Molotov. sin duda, Cordillera. Claro, Molotov, que muy bien, Juliana, Miranda, Hombres G, Vilma Palma no tanto. Hombres G regular. Vilma Palma también, muchas críticas, regular. Vampiros, Vacilos volvió y gustó. Y anuncian para muchos, ya para el año entrante al ausente de este fin de semana, que es el a don Fito Páez. Rodolfito Páez. Que se quebró las costillas, no pudo estar este año y es el confirmado el próximo. Por eso la tendencia también alrededor de Cordillera. Y por último, muy rápido, el tema del día también tiene tendencias. Numeral yo apoyo al CNE, numeral apoyo al presidente en esta pelea que tiene casada el mandatario con el Consejo Electoral. Camila, gracias. Son las 5 de la mañana, 37 minutos. Desde Cali, con el final triste, lamentable, doloroso, especialmente traumático, porque las jóvenes, las muchachas, las niñas de la Selección Colombia perdieron el último partido en los penaltis y ya están definidos los 4 países semifinalistas. Colombia no es uno de ellos. En Cali, Juan Camilo Vargas. Néstor, una tanda de penales terrible para nuestra selección, pues no metió ni uno y el rival sí mandó adentro los 3 intentos que tuvo. Colombia y Países Bajos llegaron a los penales tras empatar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios y después en los 30 del tiempo suplementario. El equipo colombiano llegó más de 20 veces al arco contrario, con Linda Caicedo y Carla Torres en su mejor nivel, pero le faltó concretar las acciones claras que creó. Así lo vio el mismo entrenador, Carlos Fututo Paniagua. El equipo hizo hoy todo para ganar el partido, no fuimos claros en la finalización y eso a último nos costó el partido, pero resaltar el compromiso, la jerarquía, cómo enfrentaron y encararon cada uno de los partidos nuestra jugadora. Tras esos penales, Colombia le dijo adiós al Mundial en el Pascual Guerrero de Cali, donde Países Bajos se enfrentará a Japón en la semifinal el próximo miércoles. Juan Camilo Vargas, Blue Radio. Juan Camilo, gracias. 5 de la mañana, 38 minutos. Atención, en Venezuela, 2 españoles, un ciudadano checo y 3 norteamericanos fueron detenidos por el régimen. Dicen estar vinculados, es la acusación del gobierno, de que los vincula a ellos en un plan para desestabilizar y generar violencia en este momento de crisis política. Casi 2 meses ya van desde las elecciones de julio pasado. Santiago Martínez en Caracas. Sí, Néstor, buen día. 6 extranjeros se unen al grupo aún no precisado de detenidos en las últimas semanas que formarían o conformarían este nuevo plan para atentar contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, todo a raíz o todo planificado luego del 28 de julio, día de la cuestionada elección presidencial. A diferencia de las decenas de veces anteriores, donde Jorge Rodríguez, quien cuenta los detalles de estos planes, esta vez fue Diosdado Cabello, ahora como ministro de Interior y Justicia, quien mostró centenares de fusiles de asalto decomisados y que serían las armas de este nuevo grupo, que este nuevo grupo iba a utilizar para desestabilizar al país. Todo este plan en alianza con la oposición venezolana. Las amenazas que le han hecho al país y llegamos a esta cantidad de fusiles, más de 400 fusiles, repito. ¿Para qué eran estos fusiles? Estos fusiles no eran para una exposición, estos fusiles eran para hechos terroristas que iban a ocurrir aquí en Venezuela. Terrorismo promovido
por sectores políticos. Los 6 extranjeros detenidos son un ciudadano checo, 3 estadounidenses y 2 españoles. Esto es en Puerto Ayacucho, esto es capital del estado de Amazonas, esto es al sur de Venezuela, bastante lejos de Caracas, y ocurre justamente pues en medio de estas fuertes tensiones diplomáticas con el gobierno de España. Agregaba Diosdado Cabello, Néstor, que estos españoles pertenecen, según la versión del gobierno, a la inteligencia de ese país. Mercenarios que han venido a Venezuela como parte de este plan, y aquí es donde vamos a darle forma al armamento, a los explosivos, a los planes de las cárceles. Fueron detenidos recientemente 2 ciudadanos españoles, José María Basoa Badovinos y Andrés Martínez Adasme, en las cercanías del aeropuerto de Puerto Ayacucho. Una situación irregular, tomando fotos, pero fueron capturados. Estos ciudadanos tienen vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia de España. Según decía Diosdado Cabello, Néstor, los detenidos están confesando, se les vincula a María Corina Machado y otros dirigentes opositores con este plan, y además dice él que se han contactado a mercenarios franceses y de Europa del Este para esta operación contra el gobierno. Néstor. Santiago, gracias. Cada vez metiendo más países. A propósito, Francia esta mañana emite una recomendación para sus ciudadanos pidiéndoles que no vayan a Venezuela. Y España esta mañana sobre Venezuela, su presidente Pedro Sánchez está pidiendo las actas que no aparecen, que demostrarían el fraudulento triunfo de Nicolás Maduro. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Buenos días, Néstor. Pues sí, como tú bien decías, vuelve a hablarse de Venezuela. Es el tema del que más se habla estos días en la política europea y aquí en España. En la reunión interparlamentaria del Partido Socialista Obrero Español, esta mañana, que reúne a sus diputados y senadores, Venezuela también ha sido uno de sus temas estrella. Así se refería a las elecciones y a lo que pasa en Venezuela Pedro Sánchez. La defensa de la democracia, en todos los lugares del mundo, también en Venezuela, exigiendo al gobierno que publique las actas electorales y que permita una verificación imparcial e independiente de los resultados de estas últimas elecciones, como venimos pidiendo desde hace ya un mes, junto con la mayoría de países occidentales y en unión con el resto de Estados miembros de la Unión Europea. Se mantiene por el momento esa posición, que es, como decía el propio presidente del gobierno, la posición no solo del gobierno de España, sino también de los 27 miembros de la Unión Europea. Pero como bien apuntabas, Néstor, el gobierno de Francia ha recomendado esta madrugada, la madrugada del domingo, que se evite cualquier tipo de desplazamiento a Venezuela, salvo por motivos de fuerza mayor. Y de hecho, le pide a los franceses que se encuentran ya en territorio venezolano que se alejen de cualquier manifestación de cariz político. Habla del aumento de las tensiones tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y lo hace en un comunicado que ha publicado el Palacio de Matignon esta madrugada en Francia. Mientras tanto, los familiares, como señalaban Santiago Martínez desde Caracas, los familiares de Andrés Martínez Adasme y de José María Basoa Valdovinos han dicho que nada tienen que ver con el gobierno español ni con los servicios de inteligencia, que son 2 turistas que se encontraban en Venezuela. De hecho, las familias de ambos denunciaron el pasado día 9 la desaparición porque no lograban tener contacto con ellos, su desaparición a la Policía Autónoma Vasca, Néstor. Gracias, Enrique, y los van a hacer confesar, sin duda. Las 5 de la mañana, 43 minutos. El gobierno Petro presentó otra vez a consideración del Congreso una reforma a la salud. Básicamente la misma, un texto más corto, ya no 149 artículos, sino 50, muchas menos páginas, mucho menos farragoso, pero el fondo sigue siendo lo mismo: acabar con las EPS, migrar hacia un modelo de salud más público, según dice el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con el mismo concepto de crear los CAP, los Centros de Atención Primaria. Presentado sin consensos ante el Congreso de la República, el ministro de Salud, Jaramillo. Yo me atrevería a decir que no es un nuevo proyecto. Aquí lo que hemos continuado es consensuando. Y por supuesto hemos escuchado a todos y cada uno de los diferentes sectores que por una u otra razón tienen que ver con el tema de la salud, que además nos corresponde a todos los colombianos. Lo acepta el ministro, no es un nuevo proyecto, es el mismo sentido del que ya se hundió en la legislatura pasada en el Congreso de Colombia, así que no hay nada más desgaste político de Petro, no hay nada que haga pensar que este sí va a ser aprobado. Es más chiquito, es cierto, pero no necesariamente mejor. Del petrismo, del pacto histórico, el representante de la Cámara, Alfredo Mondragón. Es un proyecto de ley con 48 artículos y con documento del Ministerio de Hacienda donde plantea las fuentes de financiación del proyecto, pero también del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
De tal manera que el Congreso de la República le corresponde avanzar en aprobar una ley que en este caso debería ser ordinaria, porque ya tenemos ley estatutaria y lo que buscamos es desarrollar la ley estatutaria para garantizar el derecho fundamental. Tal vez esa es la diferencia, que va como ley estatutaria, quiere decir antes de entrar en vigencia, modificando derechos, tendría que ser estudiada por la Corte Constitucional. Presentado el proyecto, un poco sin consenso y un poco sin mayores anuncios, viene desde hoy, el inevitable debate político del uribismo del Centro Democrático, el parlamentario Andrés Forero. Prácticamente a escondidas y sin el acompañamiento de pacientes, de médicos y académicos, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo acaba de radicar en la Cámara de Representantes el nuevo texto de reforma a la salud del Gobierno Nacional. El ministro desaprovechó el tiempo y no llegó a acuerdos ni concertaciones con los distintos actores y de manera terca. Y la voz de un exministro de este gobierno fue ministro de Educación y también de Salud, Alejandro Gaviria. A finales de la semana pasada se radicó a escondidas la nueva versión de la reforma a la salud. 4 comentarios preliminares al respecto. Primero, no hay concertación, no hay acuerdo. En esencia es la misma versión que había hundido el Senado de la República el semestre pasado. El acuerdo nacional parece, en este contexto, simplemente un simulacro. Segundo, según lo planeado por la reforma, se desvía una parte importante de los recursos públicos destinados a pagar tratamientos y medicamentos a hospitales públicos ineficientes. Si hoy tenemos otro proyecto de ley de los muchos que ha presentado el gobierno, a ver si este tiene una suerte diferente en el Congreso de la República, en donde obviamente se abre un inmenso debate. El presidente Petro está en el tema del activismo político. Este fin de semana, hablando ante la Asamblea Popular del petrismo reunida en la Universidad Nacional, dijo que el software Pegasus estaba destinado a asesinar jóvenes del estallido social, invitándolos a marchar a partir de este jueves, cuando el gobierno pretende las grandes movilizaciones contra lo que el presidente ahora llama el golpe de las corbatas. Juan Esteban Castañeda. Hola Néstor, muy buenos días. El pasado fin de semana la Universidad Nacional de Bogotá fue centro de la Asamblea Nacional Popular, un encuentro que reunió a cerca de 8.000 personas, entre ellos sindicatos, pueblos indígenas, miembros del Pacto Histórico y sectores afines al gobierno nacional. Fue allí y en medio de un nuevo discurso que el presidente Gustavo Petro se refirió al software de Pegasus, un sistema que, de acuerdo con el mandatario, habría sido comprado por el gobierno de Iván Duque con el propósito de espiar a los jóvenes del estallido social del 2021. Asesinados porque se habían levantado a pedir justicia, porque se habían levantado porque creían que este país era de ellos. Y resulta que no, se encontraban con que este país era de una minoría sanguinolenta que estaba acostumbrada a matar y que era capaz de comprarse ese software para ubicarlos casa por casa en cada barrio, para irlos asesinando uno a uno. El presidente aseguró también que hay sectores en el país que le tienen miedo a la verdad, pues estarían relacionados con el sistema Pegasus. En últimas, el mandatario hizo un llamado a la unidad para enfrentar el supuesto golpe de Estado que se está planeando en su contra. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. 5:48 minutos. Esta mañana hay una alerta gigante en Santander porque se están secando los ríos, producto de las altas temperaturas. Inclusive el río Magdalena, que atraviesa Santander, ha bajado su caudal en más de 2 metros. Javier Rodríguez. Néstor, buenos días. También el embalse de Topocoro, que surte a varios municipios del departamento de Santander de agua, ha bajado 18 metros en las últimas horas. Es lo que están reportando las autoridades en este momento. Como usted lo dijo, el río Magdalena también ha bajado 2 metros su caudal, afectando la navegabilidad. El alcalde del municipio de Puerto Wilches, José Elías Muñoz. Tenemos ahorita el tema sobre el río, que hay muchas playas, mucha sequedad. Yo digo que esto ha sido como un fenómeno que está ocurriendo porque... En el departamento de Santander, Néstor, las altas temperaturas han llegado hasta los 40 grados, especialmente en los municipios ubicados en el cañón del río Chicamocha. Tiempo seco en Bucaramanga, 20 grados de temperatura. Altísimas temperaturas por todo el país, inclusive en Bogotá, 5:49 minutos. Hay 15 incendios, no se asoman todavía las lluvias. La situación más grave ha sido en el departamento del Huila, en donde fue declarada la calamidad pública por el tema de los incendios forestales. Desde Neiva, Silvia Artunduaga.
Néstor, buenos días. El Huila es uno de los departamentos con mayor afectación por los incendios forestales que dejan hasta el momento más de 12.500 hectáreas de bosques nativos arrasados. Ante esta situación fue declarada calamidad pública por el gobernador del departamento, Rodrigo Villalba Mosquera. Mediante el decreto 358 procedimos a decretar la situación de calamidad pública en el departamento del Huila por el término de 6 meses para adelantar las acciones necesarias para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas. A la fecha son 10 los incendios activos, entre ellos el del municipio de Palermo, que ya completa 10 días y donde cerca de 5.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas. Estas emergencias también se registran en municipios como Aipe, donde son 1.800 las hectáreas afectadas. Luis Ángel Ramírez, alcalde de Aipe. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que tomen acciones directas en el incendio forestal que se presenta en nuestra jurisdicción. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene Y a propósito de altas temperaturas y de este verano imprevisto, el gobierno de Bogotá se alista para anunciar racionamiento. Ojo, será a partir del próximo fin de semana. Aumentó el consumo de agua, estamos en 17.24 metros cúbicos por segundo. Debíamos estar en 15 si estuviéramos ahorrando agua y no hay lluvias a la vista. Pablo Arango. Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay preocupación en la capital de la República por el bajo nivel de los embalses y el racionamiento de agua que debería volverse más estricto según lo que dice el distrito. El 21 de septiembre es la fecha máxima para monitorear el sistema Chingaza y en caso de que los niveles de los embalses sigan a la baja, desde el 28 de septiembre podría retornar el racionamiento diario en la capital del país. A esto se le suma el fenómeno de la Niña, que no ha sido ni duradero ni efectivamente ha traído las lluvias que se esperaban en el territorio nacional. Natasha Bendaño es la gerente del acueducto, habló en Noticias Caracol Ahora y explicó el racionamiento, cómo se aumentaría. Así que dependiendo de las afluencias y del consumo por parte de los ciudadanos, pues podemos llegar a adoptar medidas más restrictivas. Recordemos que el racionamiento de agua en Bogotá empezó desde el 11 de abril. La medida ya adoptada por la ciudadanía contemplaba que el servicio de agua se suspendía en un sector determinado por 24 horas, desde las 8 de la mañana de un día hasta las 8 de la mañana del siguiente día. Lo que están evaluando es poner ese racionamiento durante todos los días. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Pablo, gracias. Hoy es 16 de septiembre. Ayer 15 venció el plazo para aprobar el presupuesto. Quiere decir, es muy probable que en los próximos días el presidente Petro tenga que emitir el presupuesto. Él tiene la tesis de que es el mismo presentado al Congreso por decreto, no vía legal, no vía ley, como se ha hecho históricamente en Colombia. Entramos en una etapa, la verdad, de limbo, de incertidumbre ante la falta de datos, porque no habíamos estado en esta circunstancia nunca en la historia de Colombia. La presidenta de la Comisión Cuarta del Congreso, de la Cámara, Angélica Lozano. 10 días hasta el 25 de septiembre para que las comisiones económicas, que integramos 93 personas, aprueben en primer debate el desglose del presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? La partida, tanto para agricultura, tanto para justicia, tanto para el Ministerio de la Igualdad. Esa sumatoria El Congreso no le aprobó el presupuesto al gobierno porque es un presupuesto desfinanciado, gastando más de lo que tenemos y pensando que lo que tenemos se va a tramitar a través de otra reforma tributaria. Insiste el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. En este momento la discusión del Congreso es que hay congresistas que no quieren discutir la ley de financiamiento. Entonces, como no la quieren discutir, proponían un umbral de 511. El gobierno lo que dijo es, el presupuesto es uno solo, con ley de financiamiento incluida, que ya está radicada, y lo que le estamos pidiendo es... Esa es la jugada del gobierno, amarrar la reforma tributaria, lo que va a entrar con el presupuesto, lo que va a gastar. Y eso es lo que no quieren los congresistas. Las 5 de la mañana, 54 minutos. La noticia económica para comenzar esta semana. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Hacia las 10:30 de la mañana se pronunciará la industria de los hidrocarburos sobre lo que está sucediendo con los proyectos de gas mar adentro, que son los llamados dentro de unos años a recuperar la autosuficiencia de este combustible que perderemos en el 2025. Eso a raíz de la decisión de un juez de suspender actividades en Uchuva 2 por falta de consultas previas, un proyecto de Ecopetrol y Petrobras sobre el que se tienen enormes expectativas y, de acuerdo con las propias empresas, tiene un enorme potencial en reservas, aunque esperaban entregar mayores detalles en octubre o noviembre de este año,
pero todo este cronograma se podría retrasar a raíz de este fallo. Eso se suma a los problemas que desde hace más de un mes enfrenta otro pozo mar adentro llamado Komodo 1, cuyo proceso de licenciamiento ambiental fue suspendido por petición del Ministerio de Medio Ambiente. Los pronunciamientos vendrán desde Naturgas y la Asociación Colombiana del Petróleo, quienes hablarán esta mañana de la importancia de proyectos como estos y las preocupaciones que tienen por las suspensiones, pero también harán propuestas sobre los caminos que la industria debe seguir para garantizar por encima de cualquier cosa el suministro de gas para los colombianos. Es de recordar que el sector espera que desde el otro año se tengan que hacer importaciones para atender el consumo de los hogares y las empresas. Inclusive el grupo Energía Bogotá está proyectando que el déficit en gas arrancará en diciembre de este año. Víctor Grosso, datafx.com. Faltan 5 minutos para las 6 de la mañana. La tragedia del fin de semana ocurrió en Cajicá, al norte de Bogotá, cuando un tren arrolló a Juanita Cárdenas, que era hija de la diputada Angélica Gómez aquí en Cundinamarca. Perdió su vida arrollada por ese tren e intentando salvar a su mascota. Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. La víctima de este hecho fue Juanita Cárdenas, estudiante de 7º semestre de Trabajo Social y líder de Juventudes en Cajicá, lugar en el que vivía junto a su familia. Y es que de acuerdo con la versión entregada por Daniel Gómez, su hermano, Juanita estaba sobre la carrilera buscando a su mascota que habría quedado atrapada sobre los rieles, pero en el intento de salvarlo, el tren de la Sabana la arrolló. Versión que la madre de la joven, la diputada de Cundinamarca por el Partido Verde, Angélica Gómez, confirmó a través de un comunicado, en el que también recordó a la joven como un ser de luz, cariño y solidaridad. Sin embargo, la versión entregada por la familia desmiente completamente el relato de los bomberos del departamento, que afirmaban que el hecho ocurrió cuando Juanita salió a trotar y no escuchó la máquina a causa de los audífonos que utilizaba. Así lo confirmó el capitán Álvaro Farfán. En la mañana de hoy se presentó un grave incidente entre el tren de la Sabana y una peatón, esto en jurisdicción del municipio de Cajicá, en el sector conocido como Puerta del Sol. De manera inmediata se hace la activación del cuerpo oficial de bomberos de este municipio. Al llegar al sitio, infortunadamente se encuentra la persona involucrada sin signos vitales. Estamos en este momento estableciendo las causas que generaron este siniestro en trabajo coordinado articulado con los organismos investigativos. Sin embargo, sobre el hecho, varios mandatarios de Cundinamarca lamentaron lo sucedido, como el exgobernador del departamento Nicolás García, enviando un mensaje de solidaridad para la familia. Pero también algunas figuras políticas aprovecharon el hecho para hacer referencia a su gestión y criticar el estado del ferrocarril, así como lo hizo el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien en su cuenta de X dijo lo siguiente, abro comillas: la tragedia de la niña que murió atropellada por el tren de la Sabana hoy es una advertencia sobre lo que sería el Regiotram del Norte, que no sería un tranvía, sino un tren, mucho más veloz que el tren de la Sabana y con altas frecuencias. Para evitar el peligro que representan los trenes, estos requieren rejas, muros o zanjas impasables, lo que divide a la ciudad en dos. Como nadie pasa, comienzan a botar basura en sus costados, a consumir droga, se deterioran y se desvalorizan los entornos. Comentario que muchos rechazaron y lo calificaron como oportunista. Y es que las pullas no pararon, porque ayer domingo escribió sobre el mismo trino lo siguiente, abro comillas: ¿es tan difícil una discusión racional? Además del costo de inversión y de operación, ¿se han tomado la molestia de revisarlo? Tengo claro que cuando hablo de estos temas, cuáles serán las reacciones calumniosas y emocionales a lo que digo, pero seguiré diciendo lo que considero responsable. No voy a decir lo que es popular. Lo cierto es que fueron más los mensajes de condolencias lamentando la muerte de la joven líder. Sin embargo, las autoridades confirman que las investigaciones continúan para dar una versión oficial del estado de la máquina. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta.
y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos. Comenzamos semana, hoy es lunes 16 de septiembre. Es el lunes de la reunión del Consejo Electoral que va a tomar una decisión sobre la campaña del presidente Petro del 2022. Una decisión que el presidente ha llamado golpe de Estado y que ahora le dice golpe de las corbatas. En realidad, lo que podría decidir esta mañana el Consejo Electoral es si investiga o no la campaña Petro por violar los topes en más de 5.000 millones de pesos. De ahí a que el presidente se pueda caer hay un camino largo, casi imposible, que tendría que pasar por la Comisión de Acusación de la Cámara, después por la plenaria de la Cámara de Representantes y luego por el Senado, para llegar a ese escenario final improbable de una destitución, un escenario legal, pero inconveniente del que estamos, lejísimos, que ha sido imposible, inclusive con un presidente narcotraficante, como tuvimos en los años 90. Sin embargo, el presidente Petro, que ha estado en plan de arenga política todo el fin de semana, repite una y otra vez que esto es un golpe de Estado sin militares y sin policías, sino de las élites, de los medios de comunicación y de las corbatas. Lo que va a pasar es que la sala plena del Consejo Electoral, que va a sesionar no en una guarnición militar, sino en su sede habitual, en la calle 26, en el centro de Bogotá, va a estudiar la ponencia de los magistrados Ortiz, que es liberal, y Prada, que es del Centro Democrático. Han descartado sesionar en una base militar o en una estación de policía que hubiera, entre otras cosas, tenido sentido. Dice el presidente Petro, ¿cómo me piden permiso a mí, que soy el jefe de las fuerzas militares? Hubiera tenido sentido porque con la otra mano el presidente Petro está intentando la misma movilización popular que hubo, recuerden ustedes, en febrero pasado, cuando fue el asedio a la Corte Suprema de Justicia. En ese momento era por la elección del fiscal, ahora es por la investigación a la campaña del presidente. Los magistrados del Consejo Electoral sienten que no están en un espacio seguro, algunos de ellos han tenido que sacar a sus familias producto de este clima de hostilidad que ha sido impulsado desde la propia presidencia de la República. A propósito, el presidente le responde, dice él a los medios de comunicación que han preguntado dónde están las pruebas de un golpe. Responde con una columna del exministro Yesid Reyes que controvierte la competencia del Consejo de Estado, validando que el Consejo Electoral sea el investigador de las cuentas del presidente. Digo entre paréntesis, en ese trino de este fin de semana sobre medios, el presidente habla de urdidumbre, que es una palabra inventada producto de su dislexia, para decir posiblemente podredumbre o posiblemente urdimbre, pero el presidente termina reposado, en teoría hablando calmadamente, inventándose una nueva palabra para este larguísimo diccionario de insultos habituales del presidente. El presidente que habló de todo este fin de semana en su discurso en la Asamblea Popular del Petrismo en la Universidad Nacional y los sindicatos atacó al Consejo Electoral, a los medios, a las élites, al establecimiento. Dijo que hay un plan para matarlo antes de diciembre, detrás del cual hay un esmeraldero que recogió plata en Dubái, según le informó a él la DEA. La DEA es la que recibió el cuento de una persona que dice que oyó que 2 volquetas cargadas con dinamita las iban a hacer explotar al paso del presidente Petro. Y a propósito del presidente Petro, hoy debe salir una circular para las fuerzas militares diciendo que deben mantener los fusiles abajo. El jueves es la primera de las manifestaciones populares previstas por el presidente. La van a liderar los indígenas, las centrales obreras. Dice el presidente que como él es el jefe de las Fuerzas Armadas, está impartiendo hoy, a través de un documento oficial, una orden para quien ni el ejército ni la policía disparen o apunten sus armas
contra los manifestantes, que no tienen por qué hacerlo en caso de que sea una manifestación pacífica. El presidente inclusive en este discurso habló de Mao Zedong, el legendario líder chino. Dijo que él no quiere ser momificado, que a él ni siquiera le hagan estatuas porque prefiere ser energía en movimiento, incluso después de muerto. Ya les voy a contar de las muchas cosas que dijo el presidente Petro y vamos a hablar de los pocos hechos de los que hace este gobierno. Radicaron otra vez la reforma a la salud, que vuelve a quedar en discusión en el Senado de la República, más corta, menos ladrilluda, menos farragosa que la anterior, pero básicamente con el mismo sentido, que es estatizar todo el modelo de salud en Colombia, creando los CAP, quitándole competencias a las EPS para convertirlas en gestoras de salud. Que la ADRE sea el gran banco para pagarle al sistema, se crean esos centros de atención primaria, que el gobierno sea el auditor de las cuentas, es decir, gobierno auditando, pagando, manejando todo un nuevo modelo de salud. Se queja el gremio de las EPS, se quejan congresistas de la oposición que no se sienten tratados con ninguna consideración porque es una reforma sin consensos, y se quejan los independientes y asociaciones médicas producto de que el gobierno quiere aprobar la misma reforma que ya naufragó en la legislatura pasada. En segundos también les voy a contar la historia de Juanita Cárdenas, una joven de 22 años que murió este fin de semana atropellada por el tren de la Sabana. Dice su familia que estaba intentando salvar al perrito que quedó atascado en los rieles del tren. Dice el cuerpo de bomberos que ella iba con audífonos trotando y no escuchó las sirenas, las alertas, y que por eso fue arrollada por el tren. Esta mañana hay novedades sobre el atentado al expresidente Donald Trump. Lo iban a matar ayer mientras jugaba golf en su campo en la Florida, y les contaré de la emergencia por temas de naturaleza, por temas de tormenta que hay hoy en el centro de Europa. Es un gusto saludarlos, son las 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es 16 de septiembre, es el día de la capa de ozono, declarado así por Naciones Unidas. Y vamos a hablar, por supuesto, del agridulce sabor que quedó ayer después de la eliminación de la sub-20 de mujeres, de las jóvenes que representaron bien a Colombia, jugaron un gran partido, empataron al final en tiempo regular con la selección de Holanda, pero falló la puntería, ninguno de los 3 penaltis entró, perdimos por penaltis, así que será una semifinal y una final del Mundial Femenino aquí en Colombia, sin Colombia. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonido, en Mañanas Blue. Si ellos desatan el golpe de Estado, que no es con soldados, no es con generales, como con Pinochet, es con corbatas que lo van a desatar, con decisiones ilegítimas, al golpe de Estado se le responde popularmente con una revolución. Se espera que a partir de las 11 de la mañana todos los magistrados se reúnan para presentar sus conceptos frente a la ponencia presentada por Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada de presunta violación de topes en las cuentas de la campaña por cerca de 5.300 millones de pesos en las 2 vueltas de 2022. Maritza está diciendo que se le permite hacer la reunión del lunes del CNE en una guarnición militar. Yo soy el comandante de las fuerzas militares. Me toca decirle a las fuerzas militares que la cuiden. Al final, el encuentro de los magistrados tendrá lugar en la sede habitual del Consejo Electoral en el Centro Internacional de Bogotá. Pero qué miedo ante el pueblo entonces tiene para tomar la decisión ilegítima que quiere tomar. En el CNE, ya lo escribe la cabal, decir que pasé los topes con una serie de pruebas mentirosas, chambonas. Entonces ponen el billete para ver si Petro desaparece antes de diciembre. Con el billete que ponen compraron 2 volquetas. Y la idea que tienen es llenarla de dinamita y explosivos, y con información interna de mis rutinas hacerle volar la volqueta a mi paso. El presidente Gustavo Petro aseguró que fue la DEA, por medio del embajador de Estados Unidos en Colombia, quien le alertó de un supuesto plan para asesinarlo. Asegura que los intentos de atentar en su contra se darían antes de que se acabe el año. Y compraron los fusiles en los barrios donde se movía antes el M-19. Y uno de ellos le contó a un abogado gringo que le contó a la DEA toda la historia, y quien ponía además otra plática desde Dubái, dueño de las Esmeraldas en Colombia.
Sobre este supuesto plan que denuncia al presidente Gustavo Petro para matarlo, en las últimas horas se pronunció el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides. No conozco puntualmente el origen de esa información. No, en este momento no tenemos conocimiento, o sea, por interés militar no conozco, habrá que preguntar de pronto a otras agencias como la Fiscalía General de la Nación, la Policía, pero desde nuestro lado, la fuerza militar, no tenemos información al respecto de algún atentado supuesto. El mandatario también aprovechó su discurso para despacharse contra los dueños de los medios de comunicación. Se robaron la salud, endeudaron el país por billones. ¿Y para qué usaron la deuda pública nueva con que endeudaron el país? Para subsidiar la nómina de los señores del tiempo, para subsidiar las nóminas de las empresas de los Gilinski, para subsidiar las nóminas de los más ricos de Colombia, los súper ricos. Y pese a radicar a escondidas el pasado viernes la reforma a la salud, el gobierno nacional sigue defendiendo el contenido de su iniciativa. Volvemos a presentar una reforma, tiene 100 artículos menos, tiene 47 artículos, 100 artículos menos. Ha sido consensuado con diferentes sectores, muy especialmente la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Nadia Ablel. El gobierno nacional nuevamente radica una reforma a la salud de espaldas al sentir de los colombianos, de espalda al país, pero sobre todo sin concertar con pacientes, usuarios, gremios y la academia. Habla el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón. De tal manera que el Congreso de la República le corresponde avanzar en aprobar una ley que en este caso debería ser ordinaria, porque ya tenemos ley estatutaria y lo que buscamos es desarrollar la ley estatutaria para garantizar el derecho fundamental a la salud. En este momento la discusión del Congreso es que hay congresistas que no quieren discutir la ley de financiamiento. Entonces, como no la quieren discutir, proponían un umbral de 511. El gobierno lo que dijo es, el presupuesto es uno solo, con ley de financiamiento incluida, que ya está radicada. Este domingo venció el plazo para concertar el monto total del presupuesto general de la Nación que propuso el gobierno en 523 billones de pesos. Según la presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, a partir de la fecha, el Congreso deberá discutir el articulado y los montos que se destinarán a los diferentes segmentos. Angélica Lozano, senadora de la República. Hasta el 25 de septiembre para que las comisiones económicas aprueben en primer debate el desglose del presupuesto. Sin embargo, hay quienes no aprueban este nuevo presupuesto. Habló Juan Pablo Gallo, presidente de la Comisión Tercera del Senado. Era que es absurdo que siga insistiendo en un monto que a la postre lo único que va a hacer, como va a tener como consecuencia, es hundir el presupuesto totalmente para que se adopte por decreto con las nefastas consecuencias en términos económicos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonillar. El martes lo que va a hacer el Congreso es activar la discusión con los componentes del gasto, y la solicitud del gobierno es designe ponentes a la ley de financiamiento, porque hasta ahora no la han designado y ese proyecto está radicado. El tren de la Sabana arrolló a una joven de 22 años identificada como Juanita Cárdenas. La joven había salido de su casa para rescatar a su mascota que se había quedado atrapada sobre las vías del ferrocarril. Sin embargo, no se percató de la presencia del tren, que minutos después la arrolló. Daniel Gómez, su hermano, quien también lamentó la muerte. Por salvar a nuestro perrito que estaba atrapado en la carrilera, intentó sacarlo, lo logró sacar, pero pues él no logró ver el tren muy bien, estaba agachada, creo que nadie esperaba lo que pasó. Los incendios forestales en Colombia persisten en 5 departamentos: Cauca, Boyacá, Nariño y Huila, siendo el Tolima el más afectado. El alcalde de Palermo Huila, Kleiber Ovidio Farfán. Se han consumido más de 12.000 hectáreas de la reserva forestal del bosque seco tropical que abastece las fuentes hídricas del acueducto de la cabecera municipal. El alcalde de Aipe Huila, Luis Ángel Ramírez. La calamidad que se está viviendo en el municipio de Aipe es bastante importante y debe ser atendida con prontitud. 1.800 hectáreas a la fecha se han comprometido en el incendio forestal. El coronel Wilson Perdomo. Al día de hoy tenemos 24 descargas realizadas para un total de 72.000 litros apoyados en el departamento del Huila. El expresidente Donald Trump se encontraba jugando golf en su club Mar-a-Lago y entre unos 270 a 450 metros de distancia se encontraba Ryan Wesley Ruth, de 58 años. Fue un agente del servicio secreto el que pudo ver el arma del individuo entre los arbustos. Entonces abrió fuego. Según el FBI, esto fue un aparente intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. Sheriff Rick Bradshaw. Fortunately, we were able to locate a witness that came to us and said, "Hey, I saw the guy running out of the bushes. He jumped into a black Nissan and I took a picture of the vehicle."
8 personas muertas es el saldo provisional que deja la tormenta Boris en el centro de Europa. Polonia declara estado de desastre natural. En Austria, Rumanía y República Checa, que son los otros países más afectados, los ríos y represas están desbordadas en lo que podría ser el peor evento de lluvias en 500 años, según los expertos. En una reunión con la plenaria de los diputados y senadores del Partido Socialista, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a pedir al gobierno de Venezuela que entregue las actas electorales de las elecciones celebradas el pasado mes de julio. La defensa de la democracia en todos los lugares del mundo, también en Venezuela, exigiendo al gobierno que publique las actas electorales y que permita una verificación imparcial e independiente de los resultados de estas últimas elecciones. Y 6 extranjeros se unen al grupo aún no precisado de detenidos en las últimas semanas que formarían o conformarían este nuevo plan para atentar contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, todo a raíz o todo planificado luego del 28 de julio, día de la cuestionada elección presidencial. Estos extranjeros serían un ciudadano checo, 3 estadounidenses y 2 españoles. La selección femenina sub-20 se despidió de la Copa Mundial que se disputa en nuestro país luego de caer por penales frente a Países Bajos en los cuartos de final. La tricolor, que no había recibido goles en el torneo, ayer estuvo arriba en el marcador en 2 ocasiones y en ambas le empataron. En los penales no metió ni uno y perdió 3-0. El campeonato finaliza el próximo domingo. Cintia Cabezas, jugadora de la selección Colombia sub-20. Hay que seguir el camino, hay que continuar. Es todo un obstáculo que nos pone la vida. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 17 minutos. Vamos a tener, Ricardo, en Cali. Buenos días. Una semifinal del Mundial Femenino sin la Selección Colombia, desafortunadamente. Anoche quedaron listos los 4 equipos que van a la semifinal. Néstor, feliz mañana para usted, para todos en Colombia. Es cierto, aquí en Cali, el panorama, a ver, entremos por los resultados de esta fase de cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA. Brasil, otra de las suramericanas, cayó 1-0 frente a Corea del Norte. Se despide la selección brasileña y avanza Corea del Norte. Japón derrotó 1-0 a España. Este partido fue en el Atanasio Girardot, al igual que de las brasileñas en la ciudad de Medellín, y ganó Japón 1-0. Eliminó a las actuales campeonas mundiales de la categoría sub-20. Aquí en Cali, Estados Unidos cerró la noche empatando 2-2 con Alemania. Y el partido se fue a extratiempo y luego en la serie de cobros desde el punto penal, las estadounidenses ganaron 3-1. Se va a Alemania, Estados Unidos se queda con asiento. Y el partido que reunió a toda Colombia, Colombia 2, Países Bajos 2. La gente ya sabe, el camino fue al extratiempo y en los penales 3-0 cayó nuestra selección Colombia en esta instancia, Néstor. Muy bien la selección Colombia, Ricardo, durante todo el partido, Sí. Siempre al frente de Países Bajos. Pero llegaron los penaltis, qué mala puntería, ¿no? Oye, no, mala puntería no, mal preparación. Es decir, yo quedé muy preocupado con los penales. Es que uno no puede votar todos los penales, 3 y los 3 ninguno va a entrar. Y yo creí que las especialistas, o sea, o no se ensayaron
o son muy malos pateando penales. No, Padre, buenos días. No, padre, pues un poquito de todo. Seguramente no pensamos nunca, Ricardo, que llegábamos a los penaltis. Claro, es cierto, los cobraron con cierta displicencia, de eso no hay duda. Pero jugaron bien durante los 120 minutos, tiempo ordinario y tiempo reglamentario, más tiempo adicional. De eso tampoco hay duda, le respondo al padre del Linero. Primero, sí se entrenaron. Obviamente era uno de los escenarios en los que podía llegar la selección Colombia a definir esta instancia. Era un partido largo. Recuerden que en esta fase es eliminación directa, es decir, el que gane avanza. Tiene que haber un ganador y el que pierda se va a casa. Y segundo, lo dijo el técnico Paniagua al término del partido, los superó o las superó la presión de esta instancia y enfrentar a una portera lifting que realmente marcó la zona, hizo diferencia y fue determinante porque le tapó a Gaby Rodríguez, le tapó a Juana Ortegón, que fue la última ejecutora de los 3 que pudo hacer Colombia, y lo envió afuera Liz Caterina Osorio. Bien la arquera, pero la verdad mal cobrado los penaltis, estamos de acuerdo. Sí, no, exactamente. Es decir, cuando el técnico dice en términos precisos, la superó la presión, es que no hubo la claridad ni la tranquilidad ni el carácter para poder resolver de manera acertada, porque es que esta es otra serie final. Es decir, hace parte del juego. O se gana en 90 o se gana en 120 o hay un último chance que es la definición de cobros desde el punto penal, y ahí Colombia no lo hizo bien. No sé si se percataron que la lifting es la dibu de este campeonato mundial sub-20. ¿La arquera de Países Bajos? Sí, porque en cada cobro intentó persuadir, más que persuadir, sacar de contexto a cada jugadora. Las esperó casi que en el límite del área, les hablaba a la distancia. La árbitra, digamos que en un momento determinado, debió amonestarla, no lo hizo. No tuvo ademanes ahí como al estilo Dibu de que te como le dijo a Jerry Mina en su momento. Pero sí marcó un momento especial en el cierre de esta batalla que termina con este sinsabor para Colombia, Néstor. Un sinsabor, como dice su amigo, muy agridulce. Un sinsabor amargo. Gracias, Ricardo. Ya hablaremos de la selección Colombia, que yo creo que hay que verlo, padre. Lamento diferir. Me da pena, yo creo que hay que hablar de lo bueno. Claro que los penaltis fueron malos, claro que los penaltis fueron mal cobrados, pero esta selección, por otro lado... Madrugó la barra brava, Néstor, deja muchas lecciones para un país que no tiene fútbol femenino, así que me parece que hicieron una cosa también épica. Son las 6 de la mañana, 22 minutos, mucha atención. Hay un feminicidio esta mañana en el norte de Bogotá, un hombre que mató a su expareja. Una historia repetida que vuelve a suceder esta madrugada. Felipe García. Hola, Néstor. Sí, señor. Nuevo caso de feminicidio en Bogotá. Un hombre asesinó con arma blanca a su expareja sentimental exactamente en la localidad de Suba. La víctima fue trasladada a un hospital donde falleció momentos después, mientras que el asesino fue capturado cerca al lugar de los hechos. Este hecho, Néstor, se registró exactamente en una vivienda ubicada en la carrera 150C con 142. Esto en la localidad de Suba, y fue por voces de auxilio que la policía llegó al lugar de los hechos, donde se encontró con esta mujer tendida en el piso con varias heridas de gravedad. Lo que decían los vecinos de la zona es que fue que escucharon varios gritos dentro de la vivienda, de inmediato llamaron a la policía. Los uniformados llegaron al punto de la vivienda donde se registraron los hechos, encontraron a la víctima y una vez la encontraron fue trasladada al hospital de Suba, donde a pesar del esfuerzo de los médicos por salvarle la vida, murió momentos después. Pues según vecinos de la zona, el que le propinó las heridas con el arma blanca, con el cuchillo, fue su expareja sentimental, por lo que de inmediato las autoridades hicieron un plan candado que finalmente llevó a la captura de este hombre, que fue identificado como Oscar Orlando y que ya se encuentra en este momento en poder de las autoridades judiciales. Felipe, gracias. 6 de la mañana, 23 minutos. Y atención, esta madrugada una escolta del magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Cortés, se enfrentó a disparos con delincuentes que intentaron robar el carro oficial, la camioneta asignada a la seguridad de los magistrados en el Palacio de Justicia. En las calles de Bogotá, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de la escolta que se enfrentó a los ladrones de camionetas, los ladrones de Toyotas aquí en Bogotá. El pasado fin de semana, el escolta que iba a bordo de una Toyota TXL, que pertenece al esquema de seguridad del magistrado Juan Carlos Cortés, iba llegando a su casa en el sector de Puente Aranda. 3 delincuentes en la carrera 50 con calle Octava Sur lo abordaron, sacaron sus armas, lo amenazaron, pero el policía que pertenece a la DIPRO comenzó a disparar.
Dice el mismo uniformado, los agentes que llegaron al sitio, que en medio de ese intercambio alcanzó a herir a 2 de los delincuentes que lograron escapar en ese vehículo blanco por la avenida 1 de Mayo y hacia la avenida Boyacá. Lo cierto fue que minutos después de la clínica de Occidente reportaron que una persona habría llegado con 3 impactos de bala en su cuerpo y que minutos más tarde falleció. Los policías de Puente Aranda llegaron al sitio, comenzaron a verificar y encontraron que esa persona, la persona que murió, tenía 13 anotaciones por homicidio, receptación, hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar y además que era el que estaban buscando porque estaba intentándose robar la camioneta que pertenece al esquema de seguridad del magistrado. Verificaron a través de las cámaras de seguridad y encontraron que 2 delincuentes dejaron en una esquina de la clínica de Occidente el carro blanco con el cual estaban haciendo de las suyas y prácticamente arrastrado, Néstor y oyentes, dejaron a esta persona en la puerta de urgencia, huyeron del lugar, pero antes le quitaron celulares, le quitaron sus documentos, le quitaron todo lo que llevaba para que así no fuera identificado fácilmente. La policía sigue buscando a un segundo sujeto que está herido y que posiblemente pudo ingresar a otro centro médico en el occidente o en el sur de Bogotá. Del carro implicado en ese robo de la camioneta blanca que les estoy hablando, dice la policía que a través de las cámaras de seguridad se percataron que es el mismo vehículo marca Kia en el cual se están moviendo esos ladrones de camionetas y que ha estado en otros robos en el barrio Ciudad Montes, en el barrio Carabelas, en el barrio Santa Matilde y en otros sectores de la localidad de Puente Aranda. Los están buscando para ver si logran capturar y acabar definitivamente con los ladrones de camionetas aquí en Bogotá. Edward Porras, Blue Radio. Edward, gracias. 6 de la mañana, 26 minutos. Es una mañana soleada, brillante en Bogotá. El presidente Petro estuvo muy activo durante todo el fin de semana, no solo en su cuenta de Twitter, sino ante la asamblea de su partido, el Pacto Histórico, que sesionó de manera inusual dentro de la Universidad Nacional. Allí, hablando de su tesis del golpe de Estado, que él ahora llama golpe de las corbatas, hablando y revelando la historia de un supuesto plan para matarlo, plan que desconoce el comandante de las fuerzas militares, y hablando de una gran movilización de gente, de colombianos, de su base del petrismo, que viene a partir del jueves de esta semana, dice él, para sacar adelante una revolución. Juan Esteban Castañeda. Hola Néstor, muy buenos días. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia libre y democrática! Este era el ambiente que se vivía el pasado sábado en la Universidad Nacional, en donde cerca de 8.000 personas, entre ellos sindicatos, pueblos indígenas, miembros del Pacto Histórico y sectores afines al gobierno, se reunieron para ser parte de la Asamblea Nacional Popular. En ese encuentro fue el mismo presidente Gustavo Petro quien en medio de su discurso aseguró que hay un plan para matarlo antes de diciembre. Voy a decir, con el billete que ponen compraron 2 volquetas. No entró una volqueta, ya debe haber entrado. Y la idea que tienen es llenarla de dinamita y explosivos y con información interna de mis rutinas hacerle volar la volqueta a mi paso. El mandatario aseguró que fue la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, más conocida como la DEA, quien a través de un embajador le alertó el supuesto plan para asesinarlo antes de que finalice el año. Sin embargo, esta denuncia la hizo sin ninguna prueba. Recordemos que no es la primera vez que el presidente asegura que lo quieren asesinar. Incluso en los últimos días ya lo ha repetido hasta en 3 oportunidades. A todo lo anterior se suma que nuevamente insiste en que en Colombia se está fraguando un golpe de Estado. Por eso nos quieren sacar, ya no se aguantan a Petro en la presidencia. A que no son capaces de aguantarse una democracia. A que no son capaces de que podamos caber todos. A que no son capaces de un acuerdo nacional. Les ofrecimos un acuerdo nacional y nos respondieron con una puñalada trapera.
Estas declaraciones se suman a otras que dio el mandatario el pasado viernes en Cartagena, en donde se refirió a Mao Zedong, el fundador del Partido Comunista de China. Petro ha demostrado en reiteradas oportunidades su admiración por dicho político a tal punto de afirmar que fue él quien lo inspiró para ser parte de ese mundo. Recordemos que Mao tuvo una dictadura de 27 años en donde murieron más de 700.000 personas por no estar de acuerdo con esa ideología. Yo creo que Mao no quería ser momificado porque la energía que somos nosotros debe fluir después de muertos. ¿Qué tal una momia? A mí ni me hagan estatua si es que a alguien se le ocurre, porque eso es volverlo a una cosa. Y nosotros hemos sido energía vital y yo creo que seguimos fluyendo. Más allá de sus palabras, el presidente Petro continuará impulsando su discurso de cara a las próximas elecciones del 2026, en donde, según él, el proyecto del cambio debe continuar. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 30 minutos. El Consejo Nacional Electoral estudiará hoy dos ponencias que piden formular cargos contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña en 2022 y por el presunto inicio extemporáneo de las manifestaciones públicas que lo llevaron a ganar las elecciones. Hoy, los 8 magistrados que conforman el Consejo Nacional Electoral tienen 3 escenarios posibles. Pueden avalar la propuesta de los magistrados Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada y Alfonso Campo, lo cual llevaría a formular pliego de cargos contra el presidente de la República, o pueden negar la ponencia, ante lo cual quedaría archivado el caso, y un tercer escenario podría ser el aplazamiento de la decisión por 2 semanas más, en caso de que la magistrada del Pacto Histórico Alba Lucía Velázquez pida más tiempo para leer el expediente, luego de haberse reintegrado el pasado viernes a sus funciones luego de una incapacidad médica. Para que el Consejo Nacional Electoral formule cargos contra el presidente Gustavo Petro, se necesita el voto de 6 de los 8 magistrados que hoy conforman esa corporación. En caso de que eso ocurra, no iniciará un juicio contra el jefe de Estado. Apenas comenzará una investigación formal que podría tardarse varios meses. Una vez adelantado ese proceso, los magistrados del Consejo Electoral de nuevo tendrían que sentarse a votar y deberían definir entre 2 opciones: o archivan el caso o sancionan administrativamente con una multa al presidente de la República y a su gerente de campaña por violación del tope máximo de gastos en 2022. Esa eventual y lejana sanción administrativa del presidente plantearía una nueva discusión sobre si una eventual investigación penal, que en cualquier caso tendría que asumir la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, ya habría caducado o si puede adelantarse. La gran discusión y el ruido que ha tenido esta decisión surge de 2 interpretaciones sobre la ley. Una, la que tiene el Consejo Electoral, avalada recientemente por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional, que señala que esa corporación sí es competente para investigar y sancionar administrativamente al presidente de la República. La otra interpretación es la que tiene el presidente Petro, sus abogados y otros juristas, que consideran que el fuero del jefe de Estado es integral y, por lo tanto, cualquier investigación en su contra tendría que ser asumida por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Si el Consejo Electoral decide formular cargos contra el presidente, el jefe de Estado, Gustavo Petro, tendrá la oportunidad de controvertir las múltiples evidencias que demostrarían que su campaña se voló lejos los topes máximos de gasto de su campaña en más de 5.000 millones de pesos, que según su opinión son pruebas chambonas. Hoy el Consejo Nacional Electoral se reunirá a las 11 de la mañana en su sede para estudiar el caso Gustavo Petro, ante lo cual sus magistrados deben contar con todas las garantías por parte del jefe de Estado, que está obligado a respetar sus decisiones y sus competencias, y debe hacer un llamado claro a sus seguidores para que actúen de la misma forma sin ejercer presiones indebidas contra sus magistrados. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 32 minutos. En días en los que el gobierno tiene casada de frente una pelea con el Congreso, finalmente se radicó la nueva reforma a la salud, un segundo intento por cambiar el sistema. Y aunque hay mucha polémica con el texto, lo más importante será saber la diferencia de esta reforma con la anterior, que en esencia es la misma. La reforma, que fue presentada como ley ordinaria, tiene 48 artículos, cuando la primera tenía 130, y a diferencia del primer texto, en esta ocasión no hubo eventos, ni siquiera aviso de la presentación oficial
Eso sí se hizo de manera diferente. Lo esencial está igual. Se propone crear CAPS, centros de atención primaria, como el primer camino para que la gente llegue a un médico. Se propone eliminar la intermediación, por ende las EPS, que tendrán 2 años para volverse gestoras de salud y vida, siempre y cuando cumplan las condiciones, entre ellas sanear las deudas. Por convertirse en gestoras, dice el proyecto, se les dará el 5% del valor de la famosa UPC y serán gestoras de salud y vida que pueden ser públicas, privadas o mixtas. La reforma vuelve a proponer la creación del Consejo Nacional de Salud, que sería una instancia de 6 representantes del gobierno y uno de los territorios, como la instancia máxima donde se tomarán decisiones del sistema de salud. Se propone crear un sistema público y unificado de información, por ejemplo, donde estaría su historia clínica. Se propone financiar el sistema a través de un fondo único público de salud. Es decir, para entenderlo, que la reforma tiene como único pagador a la ADRES, que también sería auditora de la plata. Y finalmente, así como en el primer texto, proponen mejorar las condiciones de trabajo de personal de la salud con una contratación directa y con la creación de un régimen laboral especial. Conclusión, el gobierno radicó la misma reforma a la salud, solo que redactada con menos artículos, y esa no debería ser una polémica, es que lo confiesa el mismo ministro Jaramillo. Dice que aquí no hay ningún proyecto de ley nuevo, que aquí se continúa con el proyecto de ley que hace año y medio se entregó, que se hundió, y que en sus palabras esa es la explicación de por qué no hay consenso con las EPS y en general con el sector de la salud. Consenso sobre que si es el mismo proyecto que ya al gobierno le habían hundido. Víctor Grosso es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. Ley de financiamiento y presupuesto. Presupuesto y ley de financiamiento, 2 de las noticias económicas más importantes de la semana pasada, que lo seguirán siendo durante los próximos días. Ayer venció el plazo para que las comisiones económicas del Congreso aprobaran el monto, el valor total del presupuesto del próximo año, algo que no ocurrió ante el mal momento por el que atraviesan las relaciones políticas entre varias bancadas y el gobierno nacional. Hay congresistas que creen que el presupuesto no se puede seguir discutiendo porque no se aprobó un monto. Y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que sí puede continuar su trámite y que para los siguientes debates se debe acoger el proyecto original radicado por el gobierno por los 523 billones de pesos. La senadora Angélica Lozano explica que ahora las comisiones económicas tendrán hasta el 25 de septiembre para aprobar el presupuesto desglosado en su primer debate antes de pasar a las plenarias, mientras que Bonilla indicó que si llegado el 20 de octubre el Congreso no ha aprobado el presupuesto como ocurre cada año, el gobierno lo podría expedir por decreto. Recordemos que en el Congreso no se lo han querido aprobar porque lo ven desfinanciado y le piden al gobierno que lo recorte para evitar cuentas alegres y para evitar la ley de financiamiento. Hablando sobre la ley de financiamiento que la semana pasada entró al Congreso, el ministro Bonilla espera que mañana le asignen los ponentes para que el proyecto arranque su discusión. Mientras eso ocurre, ha recibido una andanada de críticas tremendas. Prácticamente los únicos que la apoyan son los sectores políticos afines al gobierno. ACOPI, en representación de las micro, pequeñas y medianas empresas, que en teoría serían las mayores beneficiadas con la ley de financiamiento, que les baja la tarifa de renta mucho más que al resto del empresariado, dice que están altamente preocupados por el proyecto porque haciendo sumas y restas al final se aumentaría la carga para el sector MIPYME. Esto por los cambios en la regla fiscal y el aumento en el costo de energía, entre otras advertencias. ANDEC cree que efectivamente eso ocurrirá, que suban las tarifas de energía por un mayor impuesto al carbono, impuesto que se triplica con la ley de financiamiento. Eso también subirá los precios de los combustibles. Fendi Petróleo estima que la gasolina aumentará en 425 pesos y el diésel en 488 pesos por galón. Andemos rechazó el artículo que incrementa el IVA a los vehículos híbridos y Asojuegos dice que el IVA a las apuestas en línea los pondrá en riesgo. Así que la incertidumbre es total, pero lo que sí queda claro es que el gobierno de momento no va a ceder y buscará que le aprueben tanto su presupuesto por 523 billones como su ley de financiamiento por 12 billones de pesos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:38 de la mañana. ¿Tocaba hacerlo o hacerlo? Esa fue la respuesta del intendente Luis Alfonso Quinchanegua cuando una fiscal le preguntó por las chuzadas a la niñera Marelvis Mesa. Hablando de las reuniones que se hicieron, contestó que el oficial de más alto rango que estuvo presente en ellas fue el fallecido coronel Óscar Dávila, junto al capitán Óscar Leandro Mujica y el mayor Dubán Muñoz. Este último nombre, el del mayor, es clave en la investigación, porque era el que daba las órdenes según esta confesión en la fiscalía. Él aparece dentro de la matriz de colaboración reseñado como el que dio la orden puntualmente de falsificar o engañar con los dos informes para que se hiciera pasar a las exempleadas de Laura Sarabia como integrantes del Clan del Golfo. Quinchanegua, que está a punto de convertirse en el testigo del polígrafo ilegal que le hicieron buscando la maleta con plata de Laura Sarabia, fue reiterativo para contar que la orden era de presidencia o que el caso era de la presidencia de la República. Por esta confesión, seguramente el presidente Gustavo Petro seguirá hablando de golpe blando, aunque es un escándalo que nace en su gobierno y que provoca esta mañana la queja de la representación de víctimas de Marelvis Mesa, que está reprochando que se pretenda destacar o descargar toda la culpa en el coronel Dávila, que está muerto y que ya no puede defenderse. Para el abogado Iván Cancino, el coronel Dávila podría ser, sí, una pieza más, pero dice él que hay otros oficiales involucrados, tal vez refiriéndose al coronel Carlos Feria, que es hoy el jefe de seguridad de la Casa de Nariño, que está salpicado en este grave escándalo y protegido por el gobierno, que lo ha ascendido a coronel. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos a Blue, más que radio. La temperatura en Bogotá, padre, a esta hora 13 grados centígrados, que es inusual, una mañana muy, muy soleada, muy, muy brillante en Bogotá. ¿Dónde anda, padre? Yo estoy en Barranquilla, Néstor, donde el calor nos ha tenido el fin de semana. Mire, yo soy de aquí, yo nací aquí en el Caribe, pero qué vaina tan calurosa. Ayer tú sabes, esto estaba muy duro. Hoy estamos en 28, que es fresquito, está tranquila la cosa, pero bueno, en Bogotá alcanzamos a estar ayer a 25 grados, un calor intenso en Bogotá. Tema de hoy, padre. Néstor, yo creo que nosotros necesitamos seguir hablando de bienestar emocional, de bienestar mental. Nos estamos volviendo locos. Es decir, y con tanta noticia y tanto discurso y tanta cosa, yo creo que es necesario soltar.
saber soltar, hay que concentrarse en lo que uno puede controlar, porque es que el ambiente es constante, no, que no puedo esto, que no puedo, no, hay que saber soltar, concéntrate en lo que puedes controlar, de eso hablamos. Ya viene el Padre Linero, ya vienen los deportes, hay una noticia de última hora, está emitiendo esta mañana el Departamento de Estado en Washington la lista de países certificados y los desertificados, esta es la que viene desde los años 90, sobre los gobiernos en América Latina que combaten el tráfico de estupefacientes y las mafias derivadas del narcotráfico. Colombia está certificada o no desertificada. Desde Washington, Juan Camilo. Néstor, buenos días. En efecto, Colombia, como se esperaba, mantiene la certificación por parte de la Casa Blanca de países comprometidos en la lucha antinarcóticos. De hecho, entre los países que menciona como desertificados, menciona a Venezuela, menciona a Bolivia, a Birmania. Son los 3 países que está desertificando, si se quiere, la Casa Blanca a través de esta determinación. Pero si bien se esperaba que Colombia mantuviera esta certificación porque Estados Unidos ha destacado la labor conjunta, el lenguaje del comunicado, que es un memorando, de hecho, son 8 páginas en total, es bastante largo, sí destaca la preocupación por cuenta de los niveles, abro comillas, récord en cultivos de coca y producción de cocaína. En Sudamérica, los cultivos de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, necesitando una acción urgente por parte de países en la región. Y allí inmediatamente destaca Colombia, un aliado poderoso, un aliado fuerte, continúa trabajando de manera cercana con los Estados Unidos para reducir la producción de cocaína, adelantar operaciones de interdicción y desmantelar organizaciones criminales en el tráfico de cocaína. Aquí destaca algunas cifras en materia de interdicción. Por ejemplo, dice que la policía incautó más de 841 toneladas métricas de cocaína pura y de base de cocaína en el 2023, un incremento del 10% frente al año anterior. Y destaca también una determinación reciente, si se quiere, de mayo del 2024, en el marco del diálogo de alto nivel entre ambos países, de establecer una nueva serie de métricas para medir el éxito en materia de lucha antinarcóticos. Pero entonces, al final de esta evaluación sobre Colombia, dice: Estados Unidos destaca la publicación de la estrategia de Colombia de 10 años en el 2023 y ahora urge al gobierno colombiano para que le dé los recursos adecuados y adelante su implementación de manera expedita, para que acelere su implementación. Es lo que dice la administración Biden, el presidente, a través de este memorando de 8 páginas en el que menciono nuevamente, se mantiene la certificación de Colombia. Colombia no es desertificada. Hubiera sido un tanto desastroso, si se quiere. Colombia solamente ha sido desertificada una vez en su historia durante el gobierno Samper. Entonces, nuevamente destaca la cooperación con Colombia y mantenemos la certificación, Néstor. (6:46) A las 11 de esta mañana sesiona en la sede del Consejo Electoral la reunión de su plenario. Son 9 magistrados del Consejo Electoral que deben comenzar a analizar si la campaña Petro violó o no violó los topes, tema que el presidente Petro ha convertido en un golpe de Estado. Este fin de semana lo rebautizó y dice que es el golpe de las corbatas. El doctor Héctor Carvajal, que es un muy reconocido abogado, es el defensor del presidente Petro en este proceso, que seguramente ustedes no lo escuchan mucho, no es un hombre muy de hablar en medios de comunicación. Doctor Carvajal, bienvenido a Blue Radio, muy buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Doctor Carvajal, ¿qué prevén ustedes, el equipo del presidente Petro, que va a pasar o que puede pasar hoy para convertirlo en un golpe de Estado? ¿Cómo lo están leyendo ustedes? Bueno, pues nosotros la lectura que tenemos en concreto es que tenemos un pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que, sin tener una competencia, resulta dirimiendo un conflicto que igualmente no dirime, porque termina diciendo que tanto el Consejo Electoral como la Cámara de Representantes son competentes para investigar al presidente. Entonces, frente a esto, pues el Consejo Nacional Electoral toma nuevo aire y sostiene que es el Consejo de Estado quien le ha dado la competencia para seguir adelante en un proceso contra el presidente.
Por esa razón es que nosotros hemos prestado un escrito primero ante la sala de consulta pidiéndole que anule su decisión en donde dirimió supuestamente un conflicto que no existe. Y segundo, pues que en caso tal aproveche esta oportunidad que se le está dando y que es una oportunidad que la ley da, la ley procesal, para que los jueces cuando se equivocan puedan corregir sus errores y no sigan militando en ellos causando un agravio a las partes, como es el hecho de haberse inmiscuido en el tema del fuero presidencial, que no estaba sometido a su criterio porque solamente tenía que resolver era un conflicto. Y precisamente esa misma sala lo advierte en toda la providencia, que no se va a inmiscuir en el tema de fondo, pero termina haciéndolo diciendo que el presidente no tiene un fuero ante el Consejo Nacional Electoral. Sí. Por esa razón, pues ese escrito se lo trasladamos al mismo Consejo Nacional Electoral para que el día de hoy se abstenga de seguir adelante con esa actuación y fundado en esa decisión hasta tanto no se resuelva la nulidad que le hemos planteado al Consejo de Estado. Ese es como el primer punto. El segundo punto es que después de presentado este escrito, el Consejo Nacional Electoral el día sábado ha sacado un comunicado en donde dice que va a respetar el fuero del presidente, ¿sí? Pero no tiene ninguna autoría ese comunicado, no lo firma la presidenta, no lo firman los magistrados, aparece como un comunicado escueto a la comunidad pública por parte de esa corporación. Entonces nosotros tenemos muchas dudas de que el Consejo Nacional Electoral vaya a hacer caso a lo que está diciendo en ese comunicado, porque no se ve que haya existido una previa convocatoria de los magistrados para tomar esa determinación. Y además porque bien se sabe desde bien atrás cuando se filtró un proyecto de que hay una formulación de cargos contra el presidente de la República. A ver, doctor Carvajal, ¿le parece si vamos por partes? Claro que sí. A ver, primer punto, dice usted, presentó una solicitud, un incidente de nulidad ante el Consejo de Estado para evitar que se haga, que se dirima la competencia producto de la decisión de la sala de consulta. ¿Es así, verdad? Sí, señor. ¿Ese concepto de la sala de consulta o esa decisión de la sala de consulta tiene recursos? Esa decisión no tiene ningún recurso. Esto en razón a que se trata de un tema que es obligatorio para las dos autoridades que están en un conflicto. Pero ¿qué sucede? Bajo la regla del principio de que debe imponerse la justicia material por encima de cualquier formalidad, pues las sentencias inclusive ya ejecutoriadas o las decisiones judiciales ya ejecutoriadas, que están fundadas en un absoluto desconocimiento de la ley, de la Constitución y de la misma jurisprudencia, no son obligatorias para las partes, ni cobran lo que se llama fuerza de cosa juzgada. Eso es un principio que está establecido en la ley y en la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del mismo Consejo de Estado. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve porque realmente las partes no pueden quedar sometidas para siempre sobre una decisión en donde posiblemente de buena fe una corporación o un juez se equivoque, porque es natural, somos seres humanos y como jueces nos podemos equivocar. Para eso están diseñadas las nulidades, para darle una oportunidad al mismo juez que profiere la decisión, que no tiene un recurso, de enderezar su pronunciamiento. Okay. ¿Quién decide esa nulidad que usted presentó, doctor Carvajal? La misma sala que profirió la decisión. ¿Y usted cree que la sala que tomó la decisión va a decir, es cierto, doctor Carvajal, nosotros somos torpes, desconocemos la ley y en consecuencia revocamos lo que dijimos la semana pasada? Usualmente los jueces, y más tratándose de una corporación como el Consejo de Estado, a quien yo respeto enormemente y a la cual he pertenecido como conjuez muchos años, lo hace porque naturalmente, que vuelvo y repito, nos podemos equivocar, y tan es así que en ocasiones cuando no lo hace y se niega a hacerlo, viene la Corte Constitucional en las acciones de tutela y lo obliga a hacer la corrección. Ya ha sucedido durante toda la existencia de la Corte Constitucional lo que se llama el choque de trenes, y es eso, es que
en los casos en donde hay una violación abiertamente constitucional al derecho de defensa de una persona, al derecho al fuero presidencial, que implica el derecho al juez natural, pues es un vicio que acarrea una nulidad que es tan absolutamente clara que las Cortes, por lo regular, buscan un mecanismo para poder que se les auxilie y hacer una corrección. Yo sí confío en que esa sala lo vaya a hacer. ¿Por qué razón? Porque además han habido movimientos en la sala. Cuando se adoptó esta decisión, había una vacante y precisamente la ponente estaba en reemplazo del funcionario que había salido. Y hoy en día ya hay otro funcionario nuevo. Yo creo que eso le trae un nuevo aire a la toma de decisiones y puede resultar un estudio adecuado y coherente, y que además ya en el ambiente todos los abogados reconocidos en este país han opinado sobre el tema, siempre hablando de que el fuero del presidente hay que respetar. Ya le voy a preguntar de ese tema del fuero, pero antes no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle a usted como abogado del presidente Petro, doctor Carvajal, ¿por qué si ustedes alegan que el Consejo Electoral no es competente, por qué el Consejo Electoral sí pudo investigar antes la campaña Santos o la campaña Duque, por ejemplo? No solo los investigó, sino que el presidente Petro desde la barra pedía que esas campañas fueran investigadas. No, a ver, hay que hacer una aclaración. En el pasado, y lo mismo que ocurre ahora, el Consejo Nacional Electoral tiene las competencias para investigar las campañas presidenciales, incluida la del presidente, pero escúchese bien, dentro del tiempo en que se hace la auditoría de las cuentas. Pero cuando en ese tiempo se hacen requerimientos y se viene subsanando una cosa a la otra, pues esto se prorroga y eso tiene un tiempo de duración que se viene a alargar muchísimo, pero siempre se trata de denuncias que han sido formuladas por violación de topes o financiación ilegal antes de los 30 días posteriores a la elección del presidente. Pero en este caso, doctor Carvajal, perdóneme, lo interrumpo, la denuncia la entabló el exrepresentante Eduardo Rodríguez en ese plazo. El punto de origen... Yo le quiero aclarar eso. El punto de origen del pliego o de la ponencia que estudiará hoy eventualmente el Consejo Electoral es ese, el punto 1 del documento. Voy a aclararle. Ahí está. Voy a aclararle. Las campañas presidenciales inician con una resolución que expide el Consejo Nacional Electoral y fija las fechas de inicio y las fechas de terminación. Ellas tienen unas cuentas durante ese periodo, pero otra cosa son las cuentas anteriores a la campaña, como por ejemplo ocurre en el caso de la denuncia de Eduardo Rodríguez, que se refiere a la consulta que hizo el partido para escoger el candidato. Eso no forma parte de la campaña. En tal razón, esas dos cosas no se pueden investigar. Pero la denuncia se hizo en los 30 días, el plazo se cumplió, no se pasaron los 30 días, no es de la campaña presidencial. No, señor, no es de la campaña presidencial. Es que los términos jurídicos son estrictos y no permiten inmiscuir situaciones anteriores a la campaña dentro de los de la campaña. De hecho, hay otra ponencia también del magistrado Alfonso Campo, ¿sí?, que tiene que ver con los gastos de campaña antes inclusive de la consulta. Ustedes recuerdan de unos desplazamientos que hizo el presidente como cuando no era ni siquiera candidato en Barranquilla y otras ciudades. Hay otra investigación sobre eso, pero cada una de esas tiene unas cuentas separadas. Sí. La teoría de ustedes, doctor Carvajal, es que, por ejemplo, el evento ese famoso en Barranquilla, el de la P, ¿eso fue por fuera de la campaña? Es por fuera de la campaña, claro, porque es que la ley determina, la ley 1475 establece cuándo inicia la campaña y cuándo termina, ¿sí? Y eso se hace a través de un acto administrativo que fija el calendario electoral para la campaña. Sí. Y en su concepto, doctor Carvajal, o en concepto del presidente Petro y suyo como su defensor, ¿la campaña termina en qué momento? ¿Cuándo comienza y cuándo termina? La campaña comienza cuando se abre la fecha para las inscripciones de los candidatos y termina el día de la elección.
Sí. Y incluyendo el día de la elección, lo que pasa el día de la elección. Claro, el cierre de campaña, el cierre de la campaña es anterior. El cierre de campaña es anterior, pero las cuentas de campaña van hasta el cierre de la campaña, porque ahí termina. Sí, es que esos calendarios los fija el Consejo Nacional Electoral. Sí, señor. Si eso es cierto, ¿por qué reportaron como gastos de campaña lo que le pagaron al Movistar Arena el día de la celebración de la victoria presidencial? Mire, sobre el tema de aspectos probatorios, me voy a abstener de hacer algún pronunciamiento en razón a que eso constituye una materia que es absolutamente reservada para el proceso ante la Cámara de Representantes. Y además porque yo no soy el apoderado de las personas que deben de responder por los gastos de campaña. El apoderado es el doctor Mauricio Pava. Pero el presidente responde. El presidente responde solidariamente en relación con la violación de topes en que incurra su gerente, claro, el tesorero y los auditores de la campaña. Y yo se lo pregunto por eso, doctor Carvajal, porque el presidente ha dicho que una de las cuentas chambonas que se han hecho es que le incluyen en los gastos de campaña el acto de celebración de la victoria en el Movistar Arena. Y resulta que la misma campaña del presidente, yo no sé si él no sabe, reportó como gasto de campaña el acto en el Movistar Arena, el pago que hizo el Movistar Arena. Sí, vuelvo y le reitero, yo simplemente me voy a referir al tema del presidente en cuanto a fuero, ¿sí? Y en cuanto a lo que estamos haciendo de cara a evitar de que se arroguen una competencia para investigar al presidente que no se tiene. En relación con la minucia probatoria, como es un tema que tiene reserva, no puedo hacer ninguna mención. Vale. Doctor Carvajal, ¿por qué tiene usted la teoría, bueno, que le hemos escuchado también al presidente Petro, de que esto afecta y ataca el fuero integral que él tiene como presidente de la República? Claro, naturalmente, porque es que, a ver, el fuero del presidente está muy definido y existe una sentencia, que es la SU, o sea, una sentencia de unificación de criterios de la Corte Constitucional, en donde se establece que el fuero del presidente de la República no es solamente en el aspecto de los delitos o proceso penal y en el proceso disciplinario, sino que también abarca los procedimientos sancionatorios de carácter pecuniario ante autoridades administrativas. En esa sentencia quedó plenamente establecido el fuero integral del presidente. Entonces, atribuirse el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral una función que la Constitución no les da y que ya se ha dicho por parte de quien tiene el control de vigilancia de lo constitucional y del fuero del presidente, que es la Corte Constitucional, que esas autoridades no se pueden inmiscuir en ninguna investigación, pues naturalmente que eso implica que se le está